Perdón, ¿ya estás transmitiendo? Perdón, muy buenas noches. A todos se nos hizo un poco tarde con tanto aquelarre, así es la palabra en estos términos de brujas y brujos. Cada día nos contaminamos, perdón que diga esto, pero con algunas prácticas que no son nuestras y que pues a veces escucha uno en la boca de los papás, pues déjenlos, son niños, se entretienen, está bien. Ojalá se entretuvieran con otras cosas también, si es entretenimiento. Bien, estábamos en el en el capítulo número 5 ya. 5, sí, correcto. No te preocupes. Vamos a comenzar releyendo. Estábamos. Nuestra vida en el Espíritu Santo. Aquí nos quedamos. Creo que este aspecto ya lo habíamos visto como un título. Como misioneros desempeñamos una función en la iglesia, una función, según el don que el Espíritu Santo nos ha concedido. O sea, no todos podemos ser igual. Hablábamos del sentido de la unidad. Es necesario vivir sirviéndonos unos a otros. Recordemos ayer y al venir ahorita de una reunión con la pastoral familiar, comentábamos que no es nada nuevo lo que se pretende. Lo que sucede es que a veces se nos olvida, en aras de la modernidad, estar al momento de lo que señalan, ¿cómo decirlo? Manifestaciones. El Evangelio es uno, Cristo es uno hoy, ayer y siempre. Y yo creo que habría que partir de esto. Una de las hermanas con la que estábamos platicando me decía que ella considera que al revisar por antonomasia el magisterio de la Iglesia, leía mucho el ahora en documentos de hace 9 años. Y le dije, no te preocupes, libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio tiene más de 2000 años, así es que no sabemos qué nos espera. Si eso no lo hemos actualizado, imagínense, a veces tantas voces desgastantes. Justamente ayer leía yo que fui al Zócalo a ver lo de las ofrendas, sí, que el próximo año, o el 2024, si no leí mal, se cumplen 500 años de la llegada del Evangelio aquí a México por parte de los franciscanos. Sí, y el carisma de los franciscanos, la pobreza. Hay una frase que ellos utilizan, paz y bien, paz y bien. La paz interna que nace, el bienestar para todos, como era el mensaje de Jesús: a cualquier casa que entren digan, la paz esté con ustedes. Si en ese hogar no se vive la paz, no pasará absolutamente nada. Pero sacúdanse hasta el polvo, porque lógicamente el desear la paz es trabajar por ella. Bien, sirviéndonos unos a otros en unidad, coordinando nuestros esfuerzos, pero también valorando la diversidad. A algunos nos cuesta trabajo entender la unidad, ¿sí? Eso, por favor, ojalá les quede claro a ustedes. Ustedes no están por el sacerdote. No estén por el sacerdote. Estén por Cristo. Con eso me bastaría, lo digo muy en serio, que estuviera para ustedes más que claro, no en la mente, sino en la disposición. Ustedes no están aquí por el Padre fulano. ¿Están ustedes por Cristo
que busca la redención, que busca la santificación, que busca la unidad, que busca el perdón, que busca todas las cosas. Pero ustedes no estén nunca por un muro. De verdad. Así es. ¿Por qué? Porque entonces el grupo que fundó el padre fulano es el único grupo que recibe atención. Porque así lo dijo el padre. Porque él se encontró definido y encontró su vocación en cierto movimiento de iglesia. No, él no se ordenó para un movimiento de iglesia. Perdónenme, se ordenó para la iglesia. Es que el mejor modelo que tenemos es nuestro grupo. No hay perfección en ningún modelo. El único perfecto es Cristo. Entonces, alguna vez yo lo comentaba fuera de México, me encontraba con servidores de Cristo, amigos de Cristo, soldados de Cristo, todo le hacían a Cristo. Dije, a ver cuándo encuentro un grupo que diga seguidores de Cristo. Y entonces recibí la cara que estoy recibiendo de ustedes, la misma, así. ¿Por qué no debemos perder ese sentido de unidad? Porque entonces nos dividimos, nos fracturamos y cada quien jala agua para su molino. Entonces no nos vemos como, bueno, sí, perdón, nos vemos como familias, pero como familias del mundo, divididos, seccionados. Esto no es nuevo. Pablo amonestó a los que hacían ya tales cosas. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 7. Les voy a releer lo que dijo San Pablo a los Corintios en la primera. Capítulo 3, versículo del 4 al 7. Fíjense qué bonito hablaba Pablo, tan directo que hoy sigue vigente. Voy a empezar desde el capítulo 3. Ojo, tiene un subtítulo en este autor, ese capítulo 3. Inmadurez de los Corintios. Yo, hermanos, no puedo hablarles como a hombres espirituales, porque no lo son, sino como a hombres simples, como a niños en la vida cristiana. O sea, si esto nos dijo bebés, aunque les moleste. Les di de beber leche y no alimento, o un alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, dado que aún los guía el instinto. Fíjense en la visión de Pablo. Ustedes, nos está diciendo Pablo en el fondo, han perdido tanto tiempo, a pesar de que recibieron ustedes el mensaje primero, no han querido crecer. Por eso los trato como bebés. Sí, el niño no empieza a masticar porque no tiene dientes. Le empieza a dar la mamá papilla y le empieza a dar de comer en la boca. La mamá no va a soltar al niño inmediatamente para que dé los primeros pasos. Lo va a agarrar de las dos manos al principio para que no se le enchequen las piernas, para que no se le hagan zambas.
Después lo va a ir soltando poco a poco según su metodología y lo lleva a lo mejor con un rebozo y lo jala, etc. Después le da una sola mano y después le da algo con que apoyarse y luego empieza a ver un solito, ¡pum! Párate, no te pasa nada. A ver, ya mejor me quedo callado, porque les voy a poner ese ejemplo para la fe. Párate, no te pasa nada. Y no chilles, porque no te pasó nada. Así le dice la mamá al niño como si fuera adulto. Y el niño ahí entonces empieza a perder algo, el miedo. Y empieza a sentirse seguro. Se le quita, pero se le da. ¿Qué se nos quita cuando pertenecemos al mundo de Dios? El pecado, el desdén, la soberbia, todo aquello. ¿Qué se nos da? El crecimiento como personas. Y continúo, porque apenas voy en el versículo 2. Si entre ustedes hay envidias y discordias, no lo está preguntando, lo está haciendo. Si entre ustedes hay envidias y discordias, no indican que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos en su conducta. Termina el cuarto o empieza el 4. Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿acaso no se comportan como cualquier hombre? Está bien que uno tenga sus seguidores, pero no lo haga notorio. Está bien que hagan amistad, nadie está diciendo que no queremos la amistad, pero una cosa es la amistad y otra cosa es la dependencia humana y espiritual, de que si no está el Padre, ¿a qué vamos? Ya no es lo mismo, se siente el vacío. Claro, y si el Padre está marrano como su servidor, pues más vacío se va a ver. Pero alguien llenará ese lugar. No pasa nada. ¿Quién es Apolo? Pregunta. ¿Quién es Pablo? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. O sea, no son ellos por ser ellos, sino porque Dios los designó. Yo planté, Apolo regó, no la regó, Apolo regó, pero era Dios quien hacía crecer. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que alguna vez comentábamos de la cizaña y el trigo? ¿O se los recuerdo? A ver, dice la parábola de la cizaña y el trigo, que el sembrador salió a sembrar. Bueno, la de la cizaña y el trigo es la siguiente, para ser más concreto en esta de la cizaña. El sembrador sembró y empezó a crecer el trigo y la cizaña. Le dijeron sus trabajadores: alguien sembró cizaña en tu campo. ¿Será bueno que la cortemos para que no crezcan juntos? Y le dijo el dueño: no. Dejen que crezcan juntos. Esto va unido a ¿qué? Que alguien plantó, alguien regó. ¿Alguien se dio cuenta cuando empezó a crecer la semilla? ¿Y cómo se fue desarrollando? ¿Alguien vio, lo captó en ese momento? No. Vemos
que lo que se plantó y lo que se regó empieza a crecer, pero nosotros ya ahí no intervenimos, no podemos apresurar el crecimiento. Dejamos que la madre tierra, el agua y todo el viento, etcétera, hagan su trabajo. Esto es lo que nos trata de decir. Si hay alguien que siembra, el único que cosecha o el único que puede hacer crecer es Dios. De manera que ni el que planta, aquí lo va a adelantar en el versículo 7, ni el que riega son nada, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega trabajan en lo mismo. Cada uno recibirá su salario según su trabajo. Subrayo el versículo 9, que les quede claro, por favor. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios y el edificio de Dios. Si ustedes son el campo y el edificio, su siembra tiene que estar limpia. Eso es muy normal en cualquier gente que ha trabajado en el campo. No es que tenga la tierra o el terreno, valga la expresión, lo tiene que limpiar de toda la piedra, porque si no, se ahoga. Y a veces saca lo mismo que sacó de tierra o de la piedra para abrir el surco, porque todavía no puede plantar. Y abrir el surco es llegar a lo profundo donde se puede enraizar el fruto. Y después de poner la semilla, que la tiene que hacer a cierta distancia para que no se ahogue, la tiene que regar. Y después de regarla, le pone abono y la empieza a cuidar hasta que crece, hasta que la puede quitar. Quien no dedica tiempo y quien no ve esto o esta acción tan simple, tan sencilla, porque nosotros el trigo nos lo comemos en un pan con un delicioso sándwich y el maíz en unos sabrosos tacos, pero no es la elaboración de una tortilla tan solo en una máquina, sino todo lo que aconteció para que tú tuvieras una tortilla. Si eso es el terreno de la labor, imagínense en una persona. ¿Por qué creen que trata en el primer momento Pablo a los creyentes como niños? Porque hay que tratarlos a todos como niños. Ya irán tratándose como adolescentes, como mayores. A un niño no lo ponen ustedes a hacer grava. A lo mejor el niño se sube al montón de grava y ahí se cae, pero nunca le va a decir, échate un coladito. Ni coladito ni curadito. Entonces, esta magnificencia que hace, fíjense, por el contrario, otros confundimos unidad con uniformidad. Ya lo hemos visto ese término. Y queremos que todos sean como nosotros. No, Felia, no podemos ser todos tan buenos lectores como tu equipo. No, discúlpame. Si yo soy tartamudo, ¿para qué me invitas? Ni aun poniéndome un lápiz aquí para hacer ejercicios, voy a leer bien. No todos pueden tener. Yo no sabía, tú me dijiste, ¿verdad? Alguna vez, Omar, con todo respeto, que a ti eres medio chistoso para las cosas así de sangre y todas estas cuestiones, ¿verdad?
Me generan asco, me dan... Sí, que te da repulsión. A ver, mándalo a cuidar a un enfermo. No. Pues no, me va a decir, ay padre, ni a mi papá. Y si yo le digo a Rosario, vete a cuidar a un enfermo, uy, hasta lo hace con gusto. ¿Por qué? Pues porque a eso se dedicó. Si es re fácil cambiarle pañales a los adultos, pues para ti, mano, pero para mí, ni bañarlo, métase ahí, cierre. No, es que así hay gente. Hay gente que es muy práctica en ciertas labores y otros no se nos da. ¿Quieres que te ponga un ejemplo? Y parecería una babosada, pero no lo es. Un día me mandaron un pan de elote. Me lo regalaron en nombre de una persona que no quiero decir nombres, pero aquí está. Y le dije, ese no lo hizo ella. Y le atiné. ¿A poco no, Mari? Ahí está. ¿Por qué? Porque conozco su sazón. Mari tiene un sazón tan casero que hasta un tamal se nota la diferencia del que lo vende a los tamales que hace Mari. Pues ¿para qué me malacostumbra? ¿Ven? Todos tenemos capacidades, pero unos buscan la uniformidad. No. Qué bueno que a Mari, hablando de Mari en este caso, qué bueno que no le saben a Lecaros, porque no todos los Lecaros saben iguales. Que ella siga haciendo su pancito y le sale bien rico. Ya. La vida en el espíritu posibilita caminar en la unidad, respetando la diversidad. ¿Qué tanto buscas unir? Qué buena pregunta. A ver, coordinadoras, Nuestra Señora de Fátima, Padrecito Ángel, ¿qué tanto buscas unir y no dividir? Híjole, mejor me quedo callado porque estamos transmitiendo. Pero hay quien se sintió excluida de esta comunidad. Yo no sé por qué. Nunca se le dijo, tú no eres igual que nosotros. El que tú te sientas, eso es diferente. ¿Quiere que la apague? No lo apagues, porque no es el único lugar donde sucede. Yo lo que quiero decir es, tampoco le eches la culpa a la comunidad, porque, ¿saben por qué resultan esas preguntas? Por lo de arriba, precisamente. Porque tú viniste por una persona, no viniste por Cristo. ¿Ya ven cómo todo se complementa? Y lo que estoy haciendo no es un juicio, mis queridos hermanos, sino mostrarles con otro lenguaje lo que ustedes ya saben, pero a veces les cuesta trabajo aceptar, que en muchos momentos somos elementos de división o de unión. ¿Qué tan abierto eres para considerar a quien es diferente? A ver, ahora que estamos hablando de la sinodalidad, aquí está la segunda pregunta. Si no la ves, acá, ábrele por favor aquí la segunda pregunta, porque cierta persona no la está viendo. No digo nombre para que no se queme, pero aquí está. Ahí. ¿Qué tan abierto eres para considerar a quien es diferente? Nada más quítalo, por favor. Búscame. Van a decir, eso, padre, no se pase.
búscame obras de misericordia espirituales y materiales, porque eso entra en la catequesis de la Iglesia Católica, chatas. Obras De misericordia corporales y espirituales, ahí están. En el católico, ahí. Más abajo, ahí está. Son 14, 7 materiales y 7 espirituales. La primera, dar de comer al hambriento, esas son las corporales. Dar de beber al sediento. Dar posada al necesitado. Visitar al enfermo. Socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Ay, padre, eso es fácil, ¿sí? Vente a las de abajo. Enseñar al que no sabe. Dar consejo al que lo necesita, no que lo haga igual a como soy yo. Dar un buen consejo al que lo necesita. Corregir, ¿se acuerdan de ayer en la primera lectura? Corregir al que está en el error. Perdonar las injurias. Pero si es que me dijo que yo era una... Perdonar las injurias. Es que si ella se había visto en la cara, se viste más escotada y parece hasta payaso. Yo creo que trabaja en las mañanas de una cosa y en las noches. Perdonar las injurias. Es que me dijo gorda. Pues tu marido te dice y no le dices nada. Tú le dices panzón o le dices pelón y no te dice nada. Es que lo está, él sí lo está. Ah, no, tú estás en... Ay, ay. Consolar al triste. Híjole. Híjole, con que fuéramos a la sexta ya sería otra cosa el mundo. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. No hay paciencia, no existe. ¿Qué es la paciencia? La sana virtud de comprender. Y la séptima, rogar a Dios por vivos y muertos. Eso es caminar en el Espíritu. ¿Y si nada más tenemos una? Pues trabaja las 6 que te faltan. Digo, las 6. Supongo que tienes una de cada una. No una entre 14, no manches. De 14 una no. Dice, y eso le doy de mi torta como la del Chavo, ¿no? Cuando es de jamón que parece radiografía. Nunca les he contado una experiencia bien difícil para mí, pero se las voy a compartir. Aunque digan que soy muy piquis, sí era muy piquis, pero muy sangrón. Pero no porque tuviera, sino al contrario, era bien chocantito el padre Ángel. Bueno, sigue siendo, pero... Y a mí el chorizo, nada más no. Quizá fue porque hubo una vez que me dieron un antojito que se llaman pambazos. Había antes un pan español que era el pambazo, muy diferente al bolillo y a la telera. Entonces el pambazo era demasiado blando y yo veía cómo molían la papa, o sea, la cocían la papa y le ponían un chorro de aceite para ahí también freír el chorizo.
y salía una plasta. A mí sí me gusta el puré de papa, pero lógicamente el puré de papa lleva leche, mantequilla, pimienta, etc. Bueno, pero yo veía, a lo mejor fue ahí donde lo prepararon, que salía mucha grasa, pero luego veía que nada más abrían el pambazo y lo llenaban de una salsa, de un chile, sin sabor, todo seco, que llenaban eso así con una plasta, lo ponían así, y a un aceite que era, pero no era tantito aceite, como cuando estás haciendo las quesadillas de dobladas así, eso era el pambazo. Luego le abrían, y yo no sé para qué le ponían lechuga, parecía conejo, le ponían crema, pero le dabas la mordida y no sabía más que a grasa. Así escurría el aceite. Bueno, nunca me gustó el chorizo. ¿A qué voy? Es que no he probado los del... No, ya sé que todos me dicen lo mismo. Es que no he probado las mías, padre. Ni quiero. Es la sensación. A ver, vas a ver, ahorita te voy a decir. Hasta que empecé a comprobar eso que les decía ayer a los papás, que el esfuerzo de un alimento. Cierto día empezaba yo a trabajar ya fuera del seminario, y para lo único que me alcanzaba era para una torta, mi comida, porque sí, era la torta más barata y era la de jamón. Bueno, es que jamón. Pero ese día traía tanta hambre que entré a una tortería y pedí mi clásica torta de jamón. Pero me la comí, creo que me la engullí y hasta me mordí los dedos porque tenía mucha hambre. Y entonces, ¿qué creen que me pasó? Lo confieso. Volteé y en una mesa estaba estéticamente, minuciosamente cortada a la mitad, una torta. Y el único comensal que había en esa lonchería era yo. Y con el hambre que traía, nada más vi que el que estaba preparando las tortas no me viera y que me la voy jambando porque mi apetito era mucho. Sobra decir que la torta era de huevo con chorizo. De chorizo solo. Desde ahí se me quitó lo chocantito. Para el chorizo, no para los pambazos. Cuando nosotros no valoramos estas capacidades que están innatas en nosotros, empieza un pecado muy fuerte: soberbia y vanidad. Por eso, mis dones están a la disposición de los demás. Con eso concluyo. ¿Y cómo hacer para que las personas que no estén inmersas en eso y estén en la otra parte de la soberbia y la vanidad, se den cuenta que, o sea, la contraparte, cómo convertirlos? ¿Cómo convertirlos? Haciéndolos testigos de realidades que son muy propias de todo el mundo, no nada más de ellos. No les dije la experiencia que tuve con unas personas cuando estudié en una universidad, Ciencias del Matrimonio y la Familia. Había una clase de filosofía, iban todas las señoras que merecen mis respetos, pero yo creo que cuando leyeron Ciencias del Matrimonio y la Familia pensaron cómo educar a los hijos y a lo mejor hasta cómo prepararles postres y cómo no regañarlos o cómo no traumarlos, ¿no? Y me acuerdo mucho de esta persona, de la persona y del comentario, pero no me acuerdo de lo que me interesa, con todo respeto. Porque el maestro en ética, otra vez ética, comentaba bajo esta perspectiva: ¿ustedes qué harían
si una persona les pide una moneda, ¿se la darías o no se la darías? La gente de este nivel que iba a la universidad, que la mayoría eran señoras, yo era el único varón, conjeturaron el por qué sí y el por qué no. Lo que a mí me llamó mucho la atención, para lo que tú preguntas ahorita, es que una de ellas dijo, no vaya a pasar lo que me pasó a mí la semana pasada. Pues, ¿qué te pasó?, le dijo el profesor. Es que se le olvidó a mi husband su cartera, junto con la chequera. Y entonces le dije a Richie era el chofer, supuse, llévame a la oficina del señor, porque necesitamos llevarle su cartera y su chequera. Entonces bajamos por aquí, por Palmas. ¿Y qué cree, profe? Que nos agarró un alto. O sea, todos, pues yo creo que iban a voltar buenos. Pero de repente salieron de ahí de las palmeras una señora con 2 niños y yo iba con los babies. Y se acercaron a pedir una moneda. Ojo con lo que voy a decir. Ustedes no se vayan a espantar. Me quedé asombrada sin saber qué hacer. ¿Cómo les digo a mis hijos que había pobres? Así fue la situación. Y cuando yo oí eso, me sentí como el templo de Jerusalén, a punto de desgarrar las vestiduras y preguntarme, ¿es cierto lo que acabo de escuchar? Porque, pues, ¿cómo le dice uno a los niños? Entonces le dije a los niños, agáchense, por favor. Peor me espanté. Yo también tengo capacidad de espanto. ¿Cómo decirle a tu hijo que siga viviendo en su burbuja? Porque quién sabe si hay pobres. En una ciudad donde el 80% somos pobres, si no es que más. Y entonces el profesor increpó mi comentario preguntando, padre, ¿usted qué piensa? Cuando dijo padre, más les asombró que hubiera un padre que no fuera de alzacuello, ni de ojo verde, ni güerito. Había que enseñar al que no sabe que no todos somos güeritos ni altos. Habría que decirle a la persona y corregirle en su error que hay pobres, que ella nació afortunadamente en otro ámbito, pero que persona es lo mismo ella que el niño que estaba pidiendo una moneda. Es que se va a drogar. Y me hicieron esa pregunta. ¿Usted le daría la moneda? Si la tengo, sí. ¿Por qué? Porque lo que haga con esa moneda ya no es mi responsabilidad, es de él. Y termino con este cuento para que no se vayan. Al-Mamun era un príncipe. Y al entrar en diálogo con otro de los príncipes de otra tierra, se dio cuenta que Al-Mamun poseía un caballo bellísimo, bellísimo, de pura raza casi árabe. Entonces el rey le dijo, ¿cuánto me vendes tu caballo? Y Al-Mamun le dijo, es tanto lo que yo quiero a mi caballo que no te lo puedo vender. Te daría lo que tú quisieras,
si me vendes a tu caballo. Al-Mamun le dijo, no, no puedo. Te puedo vender cualquier cosa, pero mi caballo tiene para mí un precio invaluable por quien me lo dio. Al encontrar siempre la negativa de que le vendieran el caballo, este otro príncipe se disfrazó tendiéndose en el camino por donde pasaba Al-Mamun y se hizo como precisamente el samaritano que cayó en manos el que cayó en manos de golpeadores, y así se encontraba disfrazado. Entonces Al-Mamun se bajó del caballo, así como si fuera el relato bíblico, y le quiso ayudar a esta persona. Entonces, en cuanto lo subió al caballo, al príncipe, el príncipe se echó a galopar. Y Al-Mamun le dijo, ya basta, no canses al caballo. Está bien, llévatelo, no lo compraste. Veo hasta dónde has llegado para conseguir al caballo. Llévatelo ya. Pero te voy a pedir un solo favor. Y el príncipe, pensando que había ganado, le dijo, ¿qué favor me pides? Nunca le cuentes a nadie cómo te hiciste de ese caballo. Y le preguntó el príncipe, ¿por qué? Porque habrá algún día, en algún camino, que alguien necesite verdaderamente el auxilio. Y al estar enterado tú de cómo te hiciste de mi caballo, quizá el que cabalgue pase de largo y no preste la ayuda necesaria. Y colorín colorado, este cuento y mi paciencia se han acabado. Ok. Muchas gracias por su espera, pero fue culpa del demonio Gojo. Pues porque hoy es noche para muchos que le dicen noche de brujas, ¿no? Sí. Pero algunas se adelantaron, a las 12, ¿no? No es cierto. Apenas le entendió Omar. Ay, Omar. Está el estacionamiento para que pasen por su